capítulo 13, el verso 23, vamos a leer hasta el 25. Este es un tema, ¿verdad? Interesante, muy extenso. Yo lo voy a hacer bien breve porque además no tengo tanto tiempo. Entonces, Juan capítulo 13, verso 23. Hice esa aclaración que acabamos de hacer por la sencilla razón de que podríamos haber dejado así nomás las cosas, ¿sí? Y ya está, y que pasen de largo. Pero todas las cosas tienen que ser aclaradas y con la mejor de las intenciones lo hemos aclarado. Amén. Gloria a Dios. Tenemos Juan capítulo 13, el verso 23. Gloria a Dios. Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, el verso 23, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, repito, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recortado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu palabra que es viva, verdadera, eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos tiene en este lugar, porque un día nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Tu palabra, Señor, se anidó en nuestro espíritu y ahora tenemos la naturaleza de tu Hijo amado Jesús en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este momento tan especial en este lugar donde estamos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministración y por tu ayuda. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que nos preguntamos cuando leemos este párrafo, y créame que yo me lo pregunté muchas veces: ¿cómo es que acaso Dios ama a uno más que a otro? No sé si a usted le surge esa pregunta al estar habiendo leído esto, ¿verdad? Porque dice, lo que acabamos de leer, dice: al cual Jesús amaba. ¿Es que amaba a Juan nada más y a los demás no? Son todas preguntas que surgen, ¿verdad?, cuando a veces leemos las Escrituras. Yo por eso recomiendo siempre leer, si es posible, varias versiones de la palabra de Dios. Y si es aún posible también leer los escritos originales, o por lo menos en el lenguaje original, que en el Nuevo Testamento estaban escritos en griego. No vamos a cuestionar ahora si está correctamente traducido esto o no, pero lo que uno automáticamente presencia o percibe es que el cual Jesús amaba. Mire esto lo escribió el mismo Juan. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Él asimismo está hablando de sí mismo, dice, y uno de sus discípulos no menciona que era él, una muestra de humildad, ¿verdad? Mire, si fuésemos nosotros los escritores de uno de los evangelios, muy probablemente, quizás más de uno de los que estamos aquí, diríamos: y bueno, y yo, Carlos, y yo, fulano, y yo, sultano, entonces, el discípulo amado del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, pero Juan era humilde y realmente él no quería trascender más allá, ni se sentía más importante que nadie por esta situación que no la había inventado él. Era un dicho común entre los discípulos, como que Juan era amado por el Señor en una medida superlativa, ¿verdad? No quiero decir de que Juan era amado superlativamente con esto, pero los demás percibían esto. Entonces, yo quiero explicar algo que es importante. Dios ama a todos por igual, hermanos queridos. Jesús ama a Juan, amaba a Pedro,
amaba a todos, pero a todos por igual, así como a todos nosotros nos ama también por igual. Él no hace acepción de personas, eso lo dice la palabra de Dios. O sea, le ama a usted intensamente, me ama a mí, ama a la hermana, al hermano, a todos sus hijos a lo largo y a lo ancho del mundo, tienen y reciben el mismo grado de amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el amor de Dios se ha desparramado, ¿verdad?, en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo reciba también el amor del Padre, entregando a su Hijo para morir por cada uno de los que creemos en Él. Ese es el amor de Dios. No hay amor igual que el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Pero entonces, ¿por qué aquí nos dice el propio Juan de que era el discípulo amado del Señor? Dice que el apóstol Pedro, en el verso 24, de que a o sea, al discípulo amado, que estaba en una posición muy particular y muy especial que ya vamos a describir. Pero le dice la Escritura que le hizo señas. Simón Pedro. Fíjese, este es un detallito también. La palabra Simón era el nombre original del apóstol Pedro, significa flexible. Y muchas veces el Señor lo llamó en sus primeros momentos en el ministerio del Señor, cuando Pedro fue llamado, lo llamó Simón porque era su nombre, y luego le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. Pero ahora aquí, también en otros lugares de las Escrituras, en los Evangelios, le llama Simón Pedro. O sea que era un flexible, casi piedra, pero no totalmente piedra. No sé si me estoy explicando. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí le dice Simón Pedro. Le hizo señas a aquel que estaba cerca del Señor para que le preguntase. No le podía Pedro preguntar al Señor eso, pero para que Juan le preguntase quién era aquel de quien hablaba y de qué estaba hablando el Señor. Si usted lee anteriormente, en el verso 21 dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En otras palabras, uno de vosotros me va a traicionar. Jesús ya lo sabía, porque conocía el plan de Dios, el plan de su Padre. Sabía que había venido, a que había sido enviado a morir, y a alguien lo tenía que entregar, alguien lo tenía que traicionar. No lo desconocía esto el Señor. Entonces los discípulos empezaron a mirarse probablemente uno a los otros, pensando: ¿quién será el traidor? ¿Quién lo va a entregar al Maestro? Yo quiero decirle que por lo general siempre hay un traidor. Siempre Dios pone a nuestro lado, cerca nuestro, a alguien que va a traicionar, porque Dios quiere probar nuestra fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y si fue traicionado nuestro Señor, ¿qué somos más nosotros para no pasar por circunstancias similares? No, ni somos más. Verdaderamente nosotros tenemos que aprender a comprender que Dios es un Dios de planes y nosotros estamos dentro del plan de Dios. Así que tranquilo, si usted siente, ¿verdad?, que hay oposición, resistencia en su vida, en su llamado, en lo que fuese, y que de repente a alguien le pueda dar la espalda o clavar un puñal por la espalda, no se preocupe, Dios se va a encargar de todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, estos estaban mirándose, interrogándose unos a otros. ¿Tiene aquel cara de traidor? ¿Tiene cara de traicionero? ¿Verdad? O aquel, y se miraban a Santiago y Juan, obviamente que no era, porque había recibido la encomienda de preguntarle al Señor: ¿quién es ese que te va a traicionar? Después el Señor
le dice a él, en el verso 25, y aquí quiero llegar a un punto importante, que le dice que estando recostado cerca del pecho de Jesús. ¿Quién estaba recostado cerca del pecho de Jesús? Juan, el discípulo amado. Estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús, le dio una respuesta a este que estaba recostando su cabeza en el pecho de él mismo, del Señor. Y le dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. O sea, estaban comiendo, estaban cenando, comían juntos. Fue la noche en la que el Señor, ¿verdad?, al otro día sería entregado. Y en anticipación el Señor ya lo está profetizando y ya sabe quién es el traidor. Siempre lo supo el Señor. Era el tesorero Judas, todos sabemos eso. ¿Sí? El tesorero del grupo, el que también los evangelios nos informan de que robaba de la tesorería, sacaba de la bolsa de la tesorería, ¿verdad? Entonces, ese era Judas. Judas, quizás por decepción, por pensar o creer de que éste habría de libertar, ¿verdad?, naturalmente, militarmente, a los romanos, y iba a levantar a Israel, etcétera, etcétera, y viendo que las cosas no se encaminaban a su idea, a su concepto de las cosas, a lo que él creía, a lo que él le parecía, entonces que ya no valía la pena estar al lado de Jesús, no valía respaldarlo, no servía estar al lado de él, porque quizás él pensó que era un proyecto fallido, y entonces lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. Eso nos informan los evangelios. Pero ahora aquí le pregunta Juan: ¿quién es ese? El quien yo diera el pan mojado, aquel es. Estas palabras, hermanos, son una grandísima revelación de parte del Señor. No cualquiera tiene revelaciones de Dios. No cualquiera es informado de cosas tan tremendas, tan maravillosas como las que se describen aquí. ¿Por qué? Porque Pedro, por ejemplo, y vamos a hacer una comparación muy breve, ¿verdad?, entre el carácter de Pedro y el carácter de Juan. Pedro era una persona valiente, era impetuosa, era una persona de armas llevar, él cargaba su espada, ¿sí? Era una persona que quería prevalecer, era un líder en potencia, y de hecho que luego lo manifestó. ¿Recuerdan cuando en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, allí el apóstol Pedro, luego de haber sido junto con aquellos 120 que estando él incluido, recibieron la promesa del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, recibieron allí el poder de Dios? Y Pedro fue el primero que se levantó y le predicó a aquella multitud que no comprendía lo que estaba pasando en ese momento. Se convirtieron 3.000, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. 3.000 personas recibieron a Cristo. 3.000 personas se arrepintieron de sus pecados. 3.000 personas se bautizaron en aquel día maravilloso en la historia de la iglesia cristiana. Pero ahora, ese Pedro, que era un líder en potencia, teniendo toda la autoridad por ser un representante dentro del grupo, ¿verdad?, siendo un hombre de valor, un hombre que era impulsado, ¿verdad?, por emociones, era impetuoso, osado, y por qué no decirlo, valiente, aunque obviamente con ciertas limitaciones humanas como las que tenemos todos. Conocemos por los evangelios que también él lo negó al Señor 3 veces, y el Señor también se lo profetizó a él. Y luego conocemos la historia, no nos vamos a enfocar en eso ahora, pero el tema es que ahí lo tenemos a Pedro, no preguntándole directamente al Señor esto que lo inquietaba, y diciéndole a Juan, el discípulo amado: pregúntale, con señas, para que vea a Juan y que no vea al Señor.
Pero el Señor obviamente ve todas las cosas. Entonces, pregúntale, ¿quién es el que te va a entregar, Señor? Y Juan, el discípulo amado, le pregunta y el Señor lo informa. Porque el Señor informa y revela las cosas tan maravillosas, no a todo el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe lo que lo diferenciaba a Juan y a Pedro? No era que amaba más a Juan el Señor que a Pedro. Los amaba a todos por iguales. Pero Juan amaba mucho más al Señor que todos ellos. O sea, el amor de Dios se derrama sobre todos y es igualitario, equitativo. Pero lo que hace la diferencia es nuestro amor por el Señor Jesús. O sea, que si usted mantiene una relación como la que Juan mantenía con su maestro, usted va a tener el mismo resultado que tenía Juan cuando tenía esa intimidad tan personal con el Señor al preguntarle lo que le preguntó. Al recibir de Pedro esa encomienda que Pedro no se animaba, ¿verdad?, a preguntarle al Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay cosas que usted no hace por Dios, ¿verdad?, si no es sometido a una intensa emoción? Pero Juan no necesitaba una predicación de avivamiento, no necesitaba una palabra fuerte, no necesitaba una orden, no necesitaba nada fuerte y especial para relacionarse con el Señor Jesús. Él estaba acostumbrado a relacionarse con el Señor. Por eso lo conocían como el discípulo amado, porque él siempre estaba cerca de Jesús. Era el más joven de los apóstoles. Lo acompañaba donde el Señor iba. Comía y se sentaba al lado de él. En aquella época quizás no sabemos, no tenemos a ciencia cierta cómo se cenaba y comían las personas. Pero probablemente había bancos largos o bancas largas en donde se recostaban y comían ellos, ¿verdad?, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de intimidad. La cena, el momento de la comida, es una gran oportunidad para que nosotros tengamos confraternidad, ¿sí?, con los demás. Para que podamos con los demás estar compartiendo, hablando de cosas muy profundas, de cosas que tenemos en el alma, en el corazón. El momento de la cena, el momento de un almuerzo, una comida, de una intimidad, como estaban ellos comiendo. El Señor sabía que era la última cena. Quizás ellos todavía no alcanzaban a comprender la dimensión de lo que estaban viviendo, ¿sí? Pero el Señor sabía muy bien que esa iba a ser la última vez en su vida, en su ministerio público, de que iba a cenar con sus discípulos. Y Juan, no sé si lo percibía también, pero él quería estar bien cerca de Jesús. Cuando usted percibe que alguien ya va a dejar de estar íntimamente relacionado con usted, ya sea porque va a partir con el Señor o lo que sea, como que hay un instinto, como que hay algo en el espíritu del ser humano que lo lleva a acercarse más a aquel que es objeto de su amor. Juan amaba intensamente al Señor Jesús. Se acercó a él, se acercaba a él, siempre lo hacía, pero parecía que esos momentos eran sumamente particulares, sumamente especiales. Recostó su cabeza en el pecho del Señor, porque Juan había aprendido una cosa que tenemos que aprender todos: saber cómo acercarnos a Jesús. Cuando nosotros aprendemos cómo acercarnos a Jesús, vamos a aprender a extraer de Jesús lo mejor de Él, la mayor de las informaciones,
recibir su sabiduría y por sobre todas las cosas su revelación. En otras palabras, Juan sabía cómo ganarle el corazón a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Tenemos nosotros esa misma libertad? Quizás sí, otros quizás no. Pedro tenía esa libertad, sí lo podía haber hecho, pero no lo hizo, porque Pedro tenía un corazón quizás más duro. Era una persona tosca, era una persona que había sido un pecador toda su vida, no era un hombre quizás que había estudiado, educado, no. Era una persona que había trabajado duramente, que había luchado en alta mar contra tormentas, vientos fuertes, huracanes, que había estado al borde de naufragio y se había transformado en alguien muy duro. Tenía don de mando. Era como un general a cargo de su barca. Y ahora la vida lo había formado con ese carácter, de esa manera. No queriendo decir con esto yo que eso está mal, no, sencillamente que él tenía esas características que le impedían tener esa libertad que tenía Juan. Juan era dócil, era sumiso, Juan era alguien que, repito, sabía conquistar el corazón del Señor Jesús. Por eso, la libertad que se tomaba Juan de sentarse al lado del Señor, comer con el Señor, recostar su cabeza en el pecho del Señor. Hay gente malintencionada, ¿verdad? Como siempre lo hubo, lo hay, hasta que el Señor venga lo va a ver. Que dicen, no, ahí tenemos una prueba de que esa era una relación que no era correcta. Me explico lo que estoy diciendo. Especialmente los que hoy en día proponen, ¿verdad?, las cosas que hoy estábamos hablando un poco en nuestra escuela bíblica, ¿verdad?, por la mañana, en donde se hablaba, ¿verdad?, de la conducta homosexual, y bueno, y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Qué triste oír que la gente tenga esas ideas de Jesús, ¿verdad? Yo sé que usted no, pero quizás lo haya escuchado o tenga la oportunidad en el futuro de escucharlo. Hay mucha maldad y corrupción en este mundo. Amén. Porque para el impuro todas las cosas son impuras, para el demente y de corazón sucia todas las cosas son sucias. Obviamente que esas personas corrompidas quieren que todo el mundo esté corrompido como lo están ellos, pero no lo van a conseguir, porque el Dios Todopoderoso está guardando nuestras vidas de ese peligro, de esa inmundicia, de esa maldad, de esa corrupción, de ese pecado que ha ganado al mundo entero. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora, entonces, Juan, un discípulo importante del Señor, pero un poco tosco y duro de corazón, no tenía, ¿verdad?, ese feeling con el Señor, de acercarse y preguntarle a Él directamente al Señor. O sea, hay cosas que las tenemos que comprender también nosotros, que si le queremos sacar algo al Señor, tenemos que aprender lo que Juan hacía. Amén. Tenemos que imitar al apóstol Juan, dócil, sumiso, ¿verdad? Una persona que manifestaba el amor como la manifestó, no solo en su evangelio, sino también en sus cartas apostólicas. Llamado y conocido como el apóstol del amor. Juan amaba intensamente al Señor Jesús. ¿Cómo no lo iba a amar? Él había nacido también en una familia de pescadores. Recordemos que Juan y Santiago, otros de los discípulos del Señor, eran hijos de Zebedeo, un pescador. La madre de ellos, Salomé, se acercó en una oportunidad al Señor Jesús pidiendo privilegios especiales en el reino de Dios para sus dos hijos. El Señor sabiamente, ¿verdad?, la sacó de foco y le mostró la realidad, que Él había venido a servir. Por eso Él podía lavar los
pies de los discípulos y no esperar que los discípulos hagan algo por él, y que el más grande, ¿verdad?, en el reino de los cielos iba a ser el servidor de todos. Amén. Entonces, eso pidió la madre de Juan y de Santiago, hermanos pescadores, que habían aprendido con rudeza también el oficio de trabajar en aguas, ¿verdad?, inquietas, problemáticas, luchar contra tormentas, pero en Juan se había desarrollado tempranamente este carácter especial hacia la persona de Jesús, algo que nosotros también tenemos que aprender a imitar. Amén. Si usted quiere, repito esto, usted quiere tener una verdadera y genuina relación con el Señor Jesús, imite a Juan, no imite a Pedro. ¿Está hablando mal de Pedro, hermano? No. Pedro tenía sus virtudes. Cada quien tiene un llamado, virtudes particulares, porque en definitiva, todo lo que tenemos bueno en nosotros, lo hemos recibido de parte de Dios. Amén. Entonces, tanto Juan como Pedro eran amados por el Señor, pero la diferencia estaba en que Juan probablemente amaba mucho más intensamente al Señor que Pedro. Por eso lo que entendían los demás como el discípulo amado, porque el Señor no ponía ningún freno, no le decía, no, mira, no te acerques a mí, guarda tu lugar, siéntate un poco más lejos, no recuestes tu cabeza sobre mi hombro, sobre mi pecho, porque vaya a saber que hay mal pensados por ahí siempre, ¿verdad? Que los hay. Sin embargo, el Señor nunca les puso un límite. ¿Por qué? Porque Él está esperando también que nosotros recostemos nuestra cabeza sobre su pecho. Amén. Repito, si usted quiere recibir revelación de Dios, tiene que aprender del Señor. Tiene que aprender también del apóstol Juan, de tener esa docilidad, esa humildad, de acercarse al Señor y no tener ningún complejo, ni de superioridad ni de inferioridad. Hay gente que tiene complejos de ese estilo y dicen, yo no me puedo acercar a Dios porque no soy lo suficientemente bueno. El Señor Jesús, cuando alguien le dijo, maestro bueno, el Señor se encargó de decirle, no me llaméis bueno, porque hay uno solo bueno. Es el Padre Celestial. Él es verdaderamente bueno. Así que, si el mismo Señor Jesús, obviamente sabemos que Él era totalmente bueno, pero Él quería darle una lección a aquel que le interrogaba, ¿verdad? Entonces, en la tierra, no busquemos perfección, no busquemos gente buena. Siempre usted va a encontrar el pelo en la leche. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Siempre vamos a encontrar que carecemos de algunas cosas que pensábamos que las teníamos, pero llegado a la hora de la hora descubrimos que nos faltan. Descubrimos que no somos tan santos como pensábamos que éramos. Descubrimos que no éramos tan valientes como pensaba Pedro que era. Yo iré contigo, le dijo en una oportunidad, y si te van a apresar, yo voy a estar allí contigo. Y lo practicó, ¿verdad? Allí en el huerto de Getsemaní, cortándole la oreja a alguien que se llamó Malco según la tradición, ¿verdad? Un soldado, un oficial de los romanos, con la espada. Y el Señor, ¿qué hizo? Tomó la oreja que le había cortado Pedro y se la pegó ahí y se sanó. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, era un hombre impetuoso, pero también mostró su área cobarde cuando le negó al Señor 3 veces. Y el Señor se lo había profetizado. Recordamos cuando el Señor le dijo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar y me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cantó, Pedro, como un cobarde, negó al Señor y hasta lo negó con maldiciones, dice la Escritura. Tú eres de sus seguidores, tú eres uno de sus discípulos, porque a Jesús lo tenían preso y él estaba allí, ¿verdad?, infiltrado
y entonces él negó, porque tuvo miedo, fue cobarde, pensó que lo iban a agarrar igual, lo iban a encadenar como al Señor Jesús. O sea, Pedro también tenía su cuota de cobardía. Como quizás algunos de nosotros, yo no puedo decir, ¿verdad? Puedo decir por mí nada más, y hasta de repente, ni por mí mismo, porque a veces pensamos que somos tan valientes, pero cuando llega la hora de mostrar la valentía, ahí entonces nos deshacemos. ¿Me explico? Entonces, Pedro fue un cobarde en su momento. Se arrepintió, por cierto, porque siempre hay posibilidad de arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén. Dios nos da esa gracia. Pero qué maravilloso es tener la relación que tenía Juan con el Señor. Una relación de amor, de intimidad, una relación abierta, sin traumas. Pedro quizás tuvo traumas infantiles, traumas en su juventud, que lo hicieron duro, ¿verdad? Que lo hicieron de esa forma, que le impedían acercarse a alguien y decirle, mira, préstame algo, necesito algo de ti, ayúdame. No era Pedro de esos que pedían ayuda. ¿Me explico? Pero Juan sí, era de esas personas que cuando realmente necesitaban algo, no había impedimentos a él, no había nada que lo estaba obstaculizando de decir, necesito ayuda. Ayúdame, Señor. Mis fuerzas flaquean. Ayúdame, Señor Jesús. Porque él sabía dónde estaba la fuente del poder. Él sabía dónde estaba la fuente del amor. Él sabía que en el mundo no iba a obtener nada. Él sabía que recostado en el pecho del Señor Jesús iba a tener todo lo que él necesitaba. ¿Estamos nosotros cerca de Jesús? Esa es la verdadera relación que Dios quiere que tengamos con Él. Porque eso no era una religión, no era catolicismo, no era evangelismo, no era evangélico, no era una religión pseudo cristiana, no. Era una relación personal con Él. Pero usted se ha atrevido a tener esa relación tan íntima y tan personal con el Señor. ¿Se ha atrevido a recostar su cabeza en el pecho del Señor? Pero ¿cómo, pastor, si el Señor ya no está aquí? Él está en espíritu, Él está allí en el cielo. Claro, pero cuando usted recuesta su cabeza en aquella almohada, piensa en Jesús, analiza las cosas con la lupa de la palabra de Dios, le pregunta al Señor Jesús por las cosas, habla con Él, le informa al Señor Jesús, porque en su espíritu, si ha sido vivificado, usted va a tener una señal clara y precisa de que el Señor Jesús le está respondiendo. ¿No dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Testimonio es palabra, testimonio es hablar. El verdadero salvo sabe que es salvo por el Señor, y el Espíritu de Dios le está dando continuo testimonio de esa condición. Eres salvo y eres limpio de tus pecados por la preciosa sangre de Jesús. No hay pecado imputado sobre ti, porque todos tus pecados ya fueron imputados sobre Jesús y Él los pagó todos en la cruz. Amén. Pero tenemos nosotros esa actitud de agradecimiento, esa actitud sumisa, humilde, de buscar el corazón del Señor, el pecho del Señor, recostar nuestra cabeza, decirle, Señor Jesús, yo no puedo solo, yo no puedo sola. Señor Jesús, por favor, bríndame tu corazón, bríndame tu pecho, para que yo recueste mi agitada cabeza. No puedo conciliar el sueño. Hay pensamientos que me turban. Hay situaciones para el día de mañana que no sé cómo voy a resolver. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar? Y es allí que cuando nos recostamos sobre el pecho del Señor, Él nos informa. Él nos va a dar detalles más precisos.
Él va a estar comunicándose con nosotros. Porque nosotros no estamos buscando la ayuda de un ídolo, de una estatua, de una estampa, ni de una cadena, ni de una medalla. Nosotros estamos buscando refugio en el corazón del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el que nos compró a precio de sangre. Eso es lo que buscamos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos estamos relacionando con el Señor de la manera correcta? ¿O sencillamente estamos meramente practicando una religión? Pensando, creyendo que porque guardamos ciertos mandamientos ya está. El cielo me pertenece. No, Señor. No es por guardar mandamientos que nos salvamos. No estoy objetando que hay que desobedecer los mandamientos de Dios. Estoy diciendo que no por guardarlos nos salvamos. Somos salvos sencillamente porque tenemos una relación con el Señor. Amén. Eso es el verdadero cristianismo. Otra cosa que se parezca no es cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación con el Señor. Y el mejor ejemplo que yo encuentro de esa relación con el Señor es Juan, recostando su cabeza en el pecho del Señor Jesús. ¿No le parece? Vamos a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor dijo en su Evangelio, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay mentes afiebradas, trabajadas, cargadas. Quizás alguna amiga, amigo que nos ve, ¿verdad?, en el video, entonces se siente así, cargado, cansado de la vida, trabajado. No sabe cómo salir de sus luchas, de sus problemas, de las pruebas que está pasando. Recuesta su cabeza en su almohada, pero no en el corazón del Señor. Cree que un té le va a llevar a dormir, que una cápsula le va a traer tranquilidad, un ansiolítico, etc. Hay gente que toma drogas para evitar esas situaciones tan embarazosas, tan difíciles que a veces pasa la gente que no tiene a Dios. Y digo que no tiene a Dios porque el que tiene a Dios tiene la solución. Tiene la solución. Tenemos la solución, mi hermana, mi hermano querido. Podemos recostar nuestra fiebrada cabeza en el pecho del Señor Jesús. Pero pastor, Él está muy alto en el cielo y nosotros estamos acá en medio del problema. En medio del problema, recordemos que Él nunca nos va a abandonar. Él lo prometió, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, su Espíritu está en nosotros. Así que el pecho del Señor Jesús está abierto de par en par para todo aquel que quiere descansar en Él. Amén. ¿Habrá quien quiere descansar en Él en esta hora, en este día? ¿Algún amigo, alguna amiga que está allí sin descanso? Porque lucha. Se levanta, camina y trastabilla y vuelve a caer. Una vez tras otra. Promete esto, promete lo otro, pero no puede vencer. Hay vicios, hay costumbres. Hay situaciones que no puede vencer. No puede salir adelante. No sabe qué es lo que le pasa. Y vive intranquila, intranquilo. Vive sin paz. Pasa día tras día en la misma situación. Y entonces apela a distintos medios para poder liberarse de esa situación. Medicinas que se toman, personas que se van a consultar, que prometen deshacer los malos momentos que viven las personas, brujos, curanderos, hechiceros, parapsicólogos, que lo único que hacen es despojar a las personas de su dinero y de su paz, que los atan más y más,
Porque el único que verdaderamente libera y salva y sana es Jesucristo. Él es el único digno de ser adorado. Él es el Hijo de Dios que se hizo carne. No es el Padre hecho carne. Siempre repito esto porque hay gente un poquito confundida por ahí. Es el Hijo de Dios el que se hizo carne, del que se manifestó como lo conocemos en los evangelios, y el que se manifiesta como cada hija, hijo de Dios lo conoce de manera personal en su interior. Conocemos y sabemos que somos hijos de Dios por el testimonio de su Espíritu dentro nuestro. Así que, ¿por qué seguir luchando solos? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir empecinadamente el camino de la locura en la que está envuelto este mundo? Sí, pensando, creyendo que vamos a zafar nosotros del problema, que la vamos a hacer un día y que vamos a vencer y nos vamos a superar sin la ayuda de nadie, porque somos lo suficientemente fuertes, porque somos lo suficientemente sabios. Conocí muchas personas y siempre tuvieron que, para liberarse, rendirse a los pies del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero usted y yo, que ya estamos aquí, no siga luchando sola, no siga luchando solo. Crea que el Señor Jesús siempre tiene su pecho preparado para que usted descanse, para que usted recueste su cabeza en Él, para que usted se apoye en Él. El mundo le va a cerrar las puertas, el mundo le va a dejar de atender el teléfono, el mundo le va a dar la espalda, pero el Señor nunca. Él está siempre dispuesto allí para atender a su necesidad. Pero no haga como Pedro, que se sentía fuerte y quizás muy viril, muy valiente, ¿verdad? Como para andar haciendo esas cosas que hacía Juan, según su concepto. Pero Juan sabía cómo arrancarle lo mejor al Señor. ¿Lo sabemos nosotros? Ahora lo sabemos. Vamos a ponernos de pie todo lo que podamos, gloria a Dios, y vamos a hacer una oración, gloria a Dios. Invitamos también a los que están viendo el video a que se están pasando por un momento difícil en sus vidas, o no lo están pasando, o lo están pasando de lo mejor, porque está sana, está sano, las cosas fluyen bien, las cosas van y vienen, pero de repente saben que algo les está faltando. Algo les falta. Es Jesús el que falta. Quizás lo tienes todo: salud, dinero y amor. 3 cosas que una mujer perdió: salud, dinero y amor. Y para recuperar todas esas cosas se acercó a Jesús y ella fue sana de su azote. Así que en esta hora te invitamos a que te acerques a Jesús y sin retaseo, sin dudas, recuestes tu cabeza en el pecho del Señor, porque ahí está, preparado para que tu cabeza se apoye en su pecho y ahí tú puedas hablar a su oído, sin gritos, sin desesperación, sin grandes llantos, quizás sin grandes quebrantamientos, porque el que está recostado en el pecho de Jesús sabe que ahí tiene la respuesta, que ahí está la solución, que no se va a tardar. Así que invitamos a todos aquellos a recibir a Jesús y acercarse como se acercó Juan, recostando su cabeza en el pecho del Señor. Repito, no como lo hacía Pedro y tampoco los demás discípulos, como Juan. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermana y hermano que se ha hecho presente en este día, aquí en este lugar. Señor, hemos orado, hemos alabado tu nombre, Señor, y tú nos traes esta palabra en esta hora para que la pongamos por obra, Señor.
que salgamos de este lugar con esta plena convicción de que tu pecho está dispuesto, Señor, para recibir nuestras trabajadas y cargadas cabezas, nuestros trabajados y cargados corazones. Señor, hay luchas, hay dificultades, hay incertidumbres, hay situaciones que parecen imposibles de resolver, pero todo tiene solución cuando mi cabeza está cerca de tu corazón. Gracias, Señor Jesús, por esta maravillosa obra de salvación. No solamente me salvaste del infierno, Señor, sino que me das la gracia de tener una plena relación contigo, saber que de aquí en más, en la eternidad, voy a seguir gozando de tu presencia. Voy a seguir gozando de ese pecho donde recostarme, Señor. Aunque todas las cosas en el cielo, Señor, sean perfectas, aunque la luz sea resplandeciente siempre, aunque no haya oscuridad, ni haya tormenta, ni haya inseguridad, aunque la tierra en ese cielo tuyo no tiemble, aunque no haya, Señor, ladrones que minan y hurtan, aunque no haya en ese lugar ninguna de las cosas malas que nos acosan aquí, pero, Señor, ese lugar no sería perfecto sin tu presencia, Señor. Garantía de salvación, de paz, de amor, Señor, es tu presencia, Señor Jesús. A ese cielo vamos, a ese cielo nos llamaste, Señor. Ahí vamos, Señor. Y mientras tanto nos enseñas a descansar en ti, para que empecemos, Señor, en esta hora a disfrutar de la paz que reina en el cielo, Señor. ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice. Abra su boca y alabe a Dios. Dígale cuánto le ama. No tenga temor, no sea un imitador de Pedro. Dígale, te amo, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi ayudador, mi roca, mi refugio, mi castillo fuerte, Señor. Tú lo eres, la roca de mi salvación. Tú eres todo, Señor Jesús. Te alabo, te adoro y bendigo tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por tus maravillas. Gracias por tu amor. Gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado Jesús. Gracias por enseñarnos cómo disfrutar de tu presencia, Señor, aún en medio de luchas y problemas, en medio de este mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos.